Hoy está con nosotros Alberto Simons, sacerdote jesuita, que anteriormente recordarán ustedes que estuvo también aquí. Sostuvimos una interesante conversación, creo que esta vez será lo mismo. Acaba de publicar su segundo libro, titulado Discernir, una necesidad existencial. Nuestro invitado es catedrático, ¿no?, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bien, el libro es extenso y hay muchos puntos, de modo que necesariamente tenemos que contraernos a unas cuantas cuestiones, de modo que la más cordial bienvenida. Dice el autor lo siguiente: el verdadero discernimiento es la capacidad del entendimiento de distinguir entre lo real y lo irreal, entre lo que es efímero y pasajero y lo que es permanente y estable. Más precisamente, el discernimiento se desarrolla con la aplicación de la inteligencia a partir de la experiencia. Bueno, ve usted, esto en principio está bien y yo lo suscribo, ¿no? Pero habría que precisar el asunto. Esto era más cierto antes del advenimiento de la llamada era digital y de la sociedad informática. O sea, era cierto antes de 1985. Pero después, con el advenimiento de lo que he dicho, cada vez es menos cierto, porque hay, entre otras cosas, ¿no?, hay 4 ismos que son característicos y caracterizantes de la era digital y de la sociedad informática, y que no había antes, o no los había en esa medida, ¿no? El inmediatismo, ¿no?, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Eso no lo conocíamos antes, ¿no? No había internet, no había, digamos, lo que hay ahora, que ya prácticamente debemos darlo por hecho, ya definitivamente, y los hechos son los hechos, ¿no? Que es una videocracia. Antes teníamos pues la lectocracia. Entonces, ¿usted no cree que la declaración respecto al discernimiento hay que matizarla? Sí, evidentemente hay que matizarla, porque algunas veces se ejerce al no. Pero la cuestión es que, de alguna manera, el hombre es un animal de discernimiento. Porque así como pasa con la libertad, que tenemos miedo a la libertad, como dice Erich Fromm en su famoso libro, estamos condenados a ella, por lo que dice también Sartre, ¿no? Estamos condenados. Yo creo que de alguna manera estamos condenados a tener que discernir, porque no nos cabe otra. Ahora, de eso que estaríamos obligados a discernir, pero que a veces renunciamos, por lo que usted dice, facilismo, inmediatismo, y se renuncia. Y entonces la gente, ¿qué hace? Hacer lo que todo el mundo hace, decir lo que todo el mundo dice, y simplemente dejarse llevar por la corriente. Pero eso es muy claro, y no lo ejerce. Pero eso es muy claro en los fundamentalismos. Vea usted, por ejemplo, el Estado Islámico. ¿Qué discernimiento tiene en ese sentido que usted lo está tocando? ¿No? Ninguno. Sí, pero tiene pues ahí un imperio, una hegemonía, ¿no? No hay discernimiento, pues. Sí, pues. Justamente una de las causas por las cuales he escrito este libro es por la falta de discernimiento que hay, tanto en un extremo como en otro. Uno, lo ha señalado usted y es clarísimo: el fundamentalismo es una falta de discernimiento, es no poder pensar por su propia cuenta. Eso que de alguna manera me inspira el libro, que es lo que decía Kant, ¿no es cierto? La Ilustración comenzó cuando el hombre se atrevió a pensar por su propia cuenta. Pero no hace falta solamente pensar por la propia cuenta, sino decidir por la propia cuenta. Y eso es lo que no hace el fundamentalismo. El fundamentalismo simplemente lo que son dueños de la verdad, ¿no? En ideologías, etcétera, en la religión también imponen una forma,
y a la gente no tiene que discernir. Entonces da una sensación, por otra parte, de seguridad, ¿no es cierto? De seguridad, pero también en el otro lado, en el relativismo, que también en la posmodernidad de la cual conversábamos antes, se da un gran relativismo, es decir, no hay verdad, todo da lo mismo y todo vale. Y entonces es como una hoja al viento, ¿no? La gente se deja llevar por una corriente, por otro, hoy día piensa una cosa, mañana la otra, y no hay rumbo. Y justamente el discernimiento, y por eso a mí me interesaba profundizar en él, sale del fundamentalismo, es pensar por la propia cuenta, decidir por la propia cuenta, pero con un rumbo determinado, ¿no es cierto? Que puede dar un sentido a la vida. Que ese es quizás también uno de los fondos del libro, es que la gente puede encontrar y dar un sentido a la vida. Aquí usted manifiesta en la página 24 lo siguiente: la naturaleza y los fenómenos se explican, pero la realidad, esto es lo que se capta en la percepción íntima, se comprende. Vea, no bien leí esto, recordé una carta que dirige Chocano a Darío en 1905 y le dice: yo puedo comprender lo comprensible y sentir lo incomprensible. Que es, creo que ese sentir de Chocano equivale a esta comprensión que usted dice, ¿no? En su libro Misticismo y Lógica, el filósofo Bertrand Russell dice que mientras que el místico se limite a decir que su experiencia es inefable, el positivista lógico no tiene nada que decir. Pero cuando el místico dice que su experiencia es la experiencia de la realidad última, hay que preguntarle: un momento, señor, ¿qué entiende usted por realidad? ¿No? Vamos a aclarar eso. Claro. Vamos a tener razón, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de precisar, digamos, las expresiones para ver de qué estamos hablando. Claro. Eso me parece bien importante porque de alguna manera hay diferentes niveles de captación de la realidad, ¿no es cierto? Uno es el de los sentidos, otro es la percepción, etcétera. Y finalmente, y yo creo que es lo interesante en el ser humano, es que la captación de la realidad tiene que ser con el hombre entero. Es decir, no solamente pertenece al conocimiento, sino que interviene la libertad, interviene la decisión de querer saber, etcétera, interviene la afectividad, que muchas veces es lo que más nubla el entendimiento. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar, y trabaja mucho el discernimiento, por ejemplo, en Ignacio de Loyola, trabaja mucho cómo manejar la afectividad para que no nuble el entendimiento, sino que lo libere, porque la mayoría de veces lo que nos engaña y no nos hace percibir la realidad, ni la realidad inmediata, ni la realidad más profunda, ni la realidad mística, es una afectividad que nos lleva y nos trae por donde ella quiere. Y esa es otra cosa que es muy de la posmodernidad. Así como en la modernidad el eslogan era pienso, luego existo, de Descartes, en la posmodernidad es siento, luego existo. Pero siento además de la emotividad, ¿no? De dejarse llevar por la emotividad. Solamente existe y es real lo que yo lo siento. Lo que no siento es como si no existiera. Y eso es terrible. Y yo creo que lo importante es justamente el discernimiento, ir al fondo, ¿no? A captar la realidad en su conjunto, que se capta también con toda la potencialidad del hombre, y no solamente con uno de los medios de captación, que puede ser la sensibilidad, la percepción o la razón. Pero, digamos, las exigencias que esto supone que usted plantea respecto al ser humano en general, ahora son más intensas en esta época. O sea, yo insisto, en esta época todo está en contra, en principio, de aquel rigor, ¿no? Ahora más bien hay un aflojamiento de las amarras, ¿no? Y para que además
También eso me parece importante para que además el discernimiento tenga un auténtico cumplimiento. Hay que hacer dos cosas que al hombre le ha repugnado siempre hacer. Hay que responsabilizarse y hay que esforzarse. Porque el discernimiento no viene así alegremente, no con los brazos cruzados. Pues, ¿no? Entonces, y el hombre siempre ha detestado eso. Por eso cuando se habla de la libertad, ¿no es cierto? Curcio Malaparte, usted lo sabe, en La piel, llega a decir, por favor no me hablen de la libertad, porque la libertad apesta tanto como la esclavitud. Es decir, esa libertad que se dice, por favor, es muy fácil. Entonces también hay que ver eso, ¿no? Hay cierta tendencia al eslogan, ¿no? Y a la repetición de ciertos lemas. Pero eso que acaba de decir es lo que en su libro trata muy, muy a fondo, tanto en lo personal como en lo social, Erich Fromm, que es el miedo a la libertad. O sea, hay miedo porque significa justamente responsabilidad, claro, hacerse cargo de la vida, hacerse cargo de las decisiones, y por eso también públicamente hay la tentación del autoritarismo y la dictadura. Es decir, es más fácil que otro tome las decisiones por uno, y no solamente en el Perú, en Alemania varias veces votó la gente mayoritariamente por Hitler. Así es. Porque estaba harta de los problemas que tenían, y entonces que alguien tome decisiones y que nos lleve por donde ella quiere. Pero ese es un problema. Ahora, una cosa que pueda hacer que tengamos gusto por el discernimiento, porque también yo creo que es algo que es bueno aprender a gustar del discernimiento. Y esa es una frase justamente que inspira mucho esto que está en la contratapa, ¿no? La frase de Sócrates: una vida no reflexionada no merece ser vivida. A mí me parece que es bien interesante. O sea, es como comer, ¿no es cierto? Podemos comer y atragantarnos y no saborear nada, y podemos comer realmente, que es lo que es discernir en el espíritu, comer saboreando. Y curiosamente la palabra sabiduría viene de saborear, de sapere, claro, que es sabiduría. Es decir, saber vivir es agarrar el gusto a la vida, y se agarra el gusto a la vida con una reflexión que te haga caer en la cuenta de qué estás viviendo. Y entonces yo creo que es bueno transmitir eso, ¿no? Yo a mis alumnos, tanto en la Católica como en la Ruiz, les hago caer en la cuenta de lo grande y de lo satisfactoria que resulta una vida vivida a fondo, que es una vida reflexionada. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Seguimos dialogando con Alberto Simons. Mira aquí lo que él dice: la Biblia no dice verdades en un sentido general, sino que muestra la verdad del mundo y del hombre desde la mirada de Dios, a la luz del misterio de Cristo, plena manifestación del ser de Dios y del ser humano. Camino, verdad y vida. Bueno, pero Cristo no dice este es un camino, este es una verdad, este es una vida, sino este es el camino. Yo recuerdo que en la fe filosófica el filósofo Karl Jaspers, hablando de este mismo punto, dice: esa es una pretensión de exclusividad que tienen que explicar los teólogos. De modo que, como usted es teólogo, le pido que nos explique eso. Ya. Si hay algo justamente que no es pretensión de la verdad, así en un sentido exclusivo, ¿no?, es toda la práctica de la vida de Jesús. Toda la práctica de Jesús es la apertura a la verdad de los otros, de los que no son judíos, de los que no son de su nacionalidad. ¿Desautoriza esta...? Esa interpretación creo que es errada por la práctica de Jesús. Además Jesús Además tengo entendido que este está en Juan, ¿no? Sí. Claro, entonces también no es igual que los sinópticos. Claro, porque Juan es una teología mucho más elaborada, ¿no? Y además elaborada ya en combinación con el pensamiento griego, etcétera. Pero la práctica de Jesús desmiente totalmente eso, en el sentido de que si alguien justamente usó del discernimiento y no aplicó una verdad masiva así a todo, fue Jesús, ¿no?
Jesús partía de cada persona, cada caso particular, no generalizaba. Y daba razón a los que no eran de su nacionalidad, de su religión. Pero es más, es decir, en su modo de enseñar, que eran las parábolas. Las parábolas son el modo más fino de enseñar de Jesús y más sencillo, por otra parte. Nunca es un método como el socrático, como la mayéutica, que no es imponer una verdad, sino que el oyente descubra la verdad por él mismo. Eso, por ejemplo, queda muy claro en la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, cuando le preguntan quién es mi prójimo, él no le dice tu prójimo es tal cual, sino que el judío pensaba que el prójimo era el cercano, la familia, etc. Y Jesús, mediante una parábola, le hace descubrir a la otra persona, porque Jesús al final le pregunta quién es tu prójimo, y el judío tiene que admitir que ha sido el samaritano. Ajá. Que era el hereje de otra nacionalidad, de alguna manera, etcétera. Y eso lo descubre simplemente gracias a esta parábola, que es el modo, como alguien ha dicho, menos autoritario de enseñar. Porque es que cada uno llegue a su conclusión. Pues finalmente Jesús sabe muy bien que las personas no llegan a una conclusión porque alguien les imponga, sino porque ellos descubren una verdad, una realidad, un camino, una verdad, una vida. Pero yo digo, si nosotros pensamos que la gente que seguía a Jesús era una gente rústica, ¿no es cierto? Eran estos pescadores, era gente ignorante, ¿no? Ellos no pueden estar en lucubraciones ni en discursos, sino en obras, ¿no es cierto? Entonces, obras son amores y no buenas razones. Bueno, entonces por eso también Jesús obra como taumaturgo ocasionalmente, ¿no? Le pone saliva en los ojos, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí entiende el pueblo. No, claro. ¿Sí? Y además, lo más propio de la Biblia es que la verdad no es algo teórico, no es como lo que tenemos ahora generalmente en Occidente, que es la relación entre lo que pensamos y lo que vemos, etcétera. Sino la verdad se hace, se practica. Ese es el concepto más, y además de Juan sobre todo, ¿no? Que la verdad no está hecha solo para pensarse, también para pensarse, sino para hacerse. Y que solamente el que practica la verdad, la ética, etcétera, es el capaz de captar la realidad. Y no solamente el que piensa bien, sino que el que obra bien es el único capaz de captar la verdad. Y eso es sumamente interesante. Y eso es lo que y por eso Jesús... ¿Usted cree que la gente de entonces podía entender eso de veritas liberavit? Es una pregunta difícil, ¿eh? Es digna de pensarse. Pero es lo que justamente le acabo de decir, es decir, que no es solamente una cosa dicha por Jesús que se presta a muchos libros, dichos de paso, etcétera, sino a una práctica, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, es que una de las cosas que yo veo claro es, si no fuéramos inteligentes tampoco seríamos libres, porque la verdad nos abre un panorama de conocimientos en el cual podemos elegir, y en ese sentido es que cuando una persona se abre a la realidad y no se enclaustra, digamos, en su propia verdad, entonces cuando se libera. Y justamente el problema del fundamentalismo, de los dogmatismos, etcétera, es el enclaustramiento, no solamente una forma de pensar, sino una forma de vivir, una forma de ver la realidad. Pero cuando uno se abre a otras cosas, a otras formas de ver la realidad, etcétera, y eso es lo que tiene la ventaja del pluralismo, ¿no es cierto? Simplemente cuando uno viaja y se da cuenta de que en otras partes se ve las cosas de otra manera, se practica de otra manera, tan buenas o mejores que la nuestra, es cuando, si se tiene cierta perspicacia, uno realmente se enriquece y se libera. Pues dice, no es la única forma, la mía no es la única forma ni de pensar, ni de actuar, ni de ser. Hay otras formas. Entonces uno reconoce, aunque a veces uno no comparta, pero reconoce que hay otras formas de actuar y esto. Lo vemos en el Perú.
hay una cosa, hay un ejemplo que a mí me parece fundamental. Si yo a mis alumnos les digo, si yo entro en la clase y estoy con gripe y hago así, me dicen ustedes que sucio, ¿no? Pero en cambio yo he visto en la sierra, en una comunidad indígena, que un compañero mío, que estaba con gripe, sacó su pañuelito, se sonó la nariz muy finamente, y un campesino le decía al otro, qué sucio, se guarda los mocos en el bolsillo. Uh-huh. Otra manera de ver cuál es mejor, quién es más sucio, el que se guarda, nosotros que nos guardamos los mocos en los bolsillos, o ellos que simplemente hacen esto. Son simplemente formas diferentes, pero eso yo creo que intuitivamente nos hace ver la ventaja de abrirse, no solamente intelectualmente, sino vitalmente, a otra forma de ser, a otras formas de pensar, que son tan válidas como la nuestra, y que no hay una sola exclusivamente. Y eso es lo que practica Jesús, y eso es lo que les hace ver a los fariseos, que las otras personas, aunque no sean perfectas, etcétera, sin embargo tienen unas grandes riquezas que a lo mejor los fariseos no tenían. Y esa apertura es la que vale, digamos, y está detrás y refuerza la frase tan profunda de la verdad los hará libres. Te dice, no solo tenemos libertad de escoger esto o lo otro, sino que somos libres para escoger lo que deseamos hacer de nosotros mismos. El ser humano es libre, aunque tiene una libertad limitada y condicionada, pero libre de poder escoger lo que quiere llegar a ser. Y esa es su suprema dignidad, su grandeza y su drama. Lo que le hace a uno ser humano es justamente el ejercer su propia libertad. Bueno, por esta cita veo que usted no es determinista. O sea, usted no cree que los fenómenos naturales y las acciones humanas están determinadas por condiciones iniciales y son el resultado de sus causas, ¿no? Sin embargo, hay algunos determinismos en los que me parece que hay que creer. Le voy a contar lo siguiente. En una entrevista que le hizo Andrés Oppenheimer al multimillonario Bill Gates, le dijo, oiga, estimado señor, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera nacido en el Paraguay? Ah, dijo, bueno, en el Paraguay pues habría sido agricultor o empleado de banco, pero no habría podido hacer lo que he hecho por haber nacido en los Estados Unidos, que es la primera nación del mundo, que tiene la mejor educación, etc. ¿No? Ese es un determinismo de la tierra natal, ¿no es cierto? Claro, si hubiera nacido en Paraguay, pues sería pues uno más, ¿no? Entonces habría que matizar eso, ¿no cree? Claro, por eso es que justamente en la cita que usted ha leído, yo digo que el hombre está condicionado por muchos factores, no solamente externos, por ejemplo, el lugar de nacimiento, etcétera, pero yo no digo determinado, sino condicionado, ¿no es cierto? Pues siempre cabe algo de posibilidad de elección. Por ejemplo, ¿por qué en una familia... Pero yo digo, siempre, digamos, se ha impugnado al determinismo y no se le ha dado, digamos, una adhesión cabal, porque dice que en una medida mayor o menor es un recorte de la libertad de cada cual. Y eso no lo podemos admitir. Como si nosotros fuéramos libres o quisiéramos serlo. No, pero no somos una libertad absoluta. Somos una libertad condicionada. Ah, claro. Y eso hay que admitirlo. Pero somos libertad en el sentido de que finalmente todo lo que el hombre hace se está presuponiendo que el hombre es libre. Si no, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, el que estemos conversando nosotros ahora, si las cosas no pueden cambiar? Si van a tener que ser así siempre. No tendría objeto nada de lo que hace el hombre. Entonces está presuponiendo por lo menos un mínimo de libertad. Vamos a hacer acá, me están indicando una segunda interrupción y ya volveremos. Bien, seguimos dialogando con Alberto Simons. Dice usted, su tragedia y grandeza, la del ser humano, está en que puede, con sus acciones,
construirse y destruirse. Si esto lo puede hacer consigo mismo, igualmente es capaz de realizarlo con su mundo, no solo natural, sino también social y cultural. Ve usted, la Escuela Etológica Contemporánea nos ha enseñado que esto se debe, o que esto se debió a la pérdida del control instintivo, ¿no? Con esta pérdida, y habiendo adquirido el hombre la llamada inteligencia superior, entonces se bajó de los árboles, tuvo la bipedestación, ¿no? La posición bípeda, y comenzó pues a deambular por la sabana africana. Pero cuando vio que se acercaba pues un animal peligroso, entonces lo primero que se le ocurrió pues agarrar una piedra pues para defenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo libres las extremidades superiores, cosa que ningún animal puede hacer porque no tienen libres las extremidades. Entonces el hombre, digamos, sí tuvo libres las extremidades superiores, entonces ya pudo tirar, ¿no? Entonces desde la piedra de este hombre primitivo hasta la bomba atómica, pues hay una carrera de desinhibición y que va a seguir, ¿no? Entonces ya no solamente va a destruir pues el hombre al hombre, sino va a destruir pues el universo, ¿no? Claro, es una cuestión. Y lo peor es que no tiene ningún control para eso, porque aquí estamos ante, digamos, no la inteligencia, sino la emoción, ¿no? Y entonces es completamente diferente. Ahora, uno puede quejarse y lamentar de que esto se haya sido así, pero ha sido así. Y yo no le voy a pedir a usted un paliativo, pero por lo menos sí algunas consideraciones sobre este hecho irreversible. Bueno, sí, ahí yo diría, haría dos aportaciones a eso. Una es que si es verdad lo que usted dice, ciertamente, pero por otra parte, el hombre es de los seres más débiles de la naturaleza. ¿Por qué ha prevalecido? No es gracias a su fuerza, No. Es gracias a su inteligencia, finalmente. No, tampoco. Es decir, sí, claro, la inteligencia le permitió el uso de armas. Que el hombre... Pero no solamente de armas. No, pero es que es fundamental. Se ha dicho que el hombre descubrió las armas. Eso no es cierto. No. Al revés, las armas descubrieron al hombre. ¿Quién es el hombre? Entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido con los evolucionistas y los etólogos. ¿Quién es? Un asesino potencial, ¿no? Pero claro, era potencial mientras que no tuvo el arma. Pero una vez que tuvo el arma... Claro, pero hay otra cuestión ahí, que es ¿por qué prevaleció el hombre? No solamente por la inteligencia, sino porque fue capaz de cooperar, de no hacer las cosas solo. Todas las grandes obras humanas se han hecho por la cooperación de unos hombres con otros. Y a veces no captamos eso. Y no captamos el que la cooperación, no la violencia, ha sido causa de los mayores avances de la humanidad. Entonces, eso me parece importante. Ahora, sobre el control que usted hablaba, a mí me parece muy importante. Actualmente, vivimos una aclaración, sí. A propósito de la cooperación, pero será la cooperación con lo de la tribu, pero el hombre no ha colaborado con la otra tribu, porque siempre ha habido, digamos, este enfrentamiento. Si no eres de mi tribu, hay una alienofobia, ¿no?, que es innata, ¿no? Entonces el hombre recela del extraño, del ajeno a la tribu, del desconocido. Claro. Entonces lo que vale es lo que está en mi tribu. Claro, pero luego eso, y es una ventaja de la mundialización, o lo que se quiera llamar, es que se han roto esas barreras, y entonces el conocimiento se ha vuelto de alguna manera universal. Y entonces lo que es un país, o lo descubre un país, lo copia el otro, y lo escribe el otro, etc. Entonces ahí hay una esto, pero lo que me parece sumamente importante, el control. Actualmente vivimos en un sistema tecnoeconómico, que sobre todo dominado por los poderes económicos. Y eso quiere decir que no es dominado realmente por el hombre. Es decir, se supone que
y eso es lo que dio lugar a las naciones de los estados, hay un gobierno, y que claro, si es democrático, de alguna manera tiene la participación de todos, deciden sobre el conjunto. Pero la economía ahora se mueve a nivel mundial y se decide a nivel mundial, ya no a nivel de países, pero el gobierno es sectorial. Es decir, no tiene control sobre, por ejemplo, la venta de armas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se critica a los economistas, los neoliberales, etcétera, dicen que la economía pues es la que debía mandar, ¿no? Pero lo que tenemos el problema es que la economía está desbordada y además se guía simplemente por la cuestión del lucro, finalmente, ¿no es cierto?, de la ganancia. Y no hay un gobierno que pueda imponer, por ejemplo, en la cuestión ecológica, recién ahora se está reuniendo el CAP, etcétera, para tomar algunas decisiones, pero eso es según las... Ya son varias reuniones. Claro, las voluntades de los países buenamente, pero como se sabe, la ONU realmente es un poco de adorno, ¿no? Claro. Pero no hay un gobierno en que, por ejemplo, participación de países, en que haya decisiones comunes. Ah. Y más bien, desgraciadamente, en eso estamos yendo atrás, porque lo poco que hubo en eso, que sino de cooperación, y que fue en Europa. Yo siempre admiraba a Europa, decía, de un continente que ha vivido toda su vida en guerras, las dos guerras mundiales se realizaron sobre todo en Europa, gracias al mercado común, etcétera, y a una serie de cosas, logró unirse, y en vez de pelearse entre ellos, cooperaron para poder progresar. Pero desgraciadamente eso ahora se está perdiendo. Está a punto de deshacerse la Unión. Entonces, como digo yo en el libro, el problema es que el hombre, con su inteligencia, su libertad, puede ser mejor, pero puede ser peor. Y entonces depende de las decisiones que tomemos los hombres, ¿no? Y que pueden ser para mal o para bien. Y desgraciadamente a veces, como usted dice, son asesinas, ¿no? Y tomamos decisiones asesinas. El Papa, por ejemplo, con mucha claridad dice, pues estamos entrando a la Tercera Guerra Mundial por etapas, ¿no? Cuando habíamos pensado ya liberarnos de las guerras mundiales. Pues no nos hemos librado, desgraciadamente. Usted dice, no podemos obviarlas razonablemente una vez que reconocemos que las emociones contienen juicios que pueden ser verdaderos o falsos y pautas buenas o malas para las acciones éticas. Bueno, esta afirmación de usted me ha dejado desconcertado, porque le digo con toda honestidad, no primera vez que alguien habla de la verdad o de la falsedad de las emociones, ¿eh? De las emociones. El filósofo inglés Alfred Ayer, que era el niño terrible del positivismo lógico, bueno, con toda la gente del Círculo de Viena, Carnap y toda esa gente, Reichenbach, este señor decía, supongamos que en una reunión alguien declara que robar es bueno. Entonces yo intervengo y le digo, no señor, robar es malo. ¿Quién de los dos tiene razón? Ninguno. Porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Para los positivistas lógicos solamente hay dos clases de proposiciones genuinas. Las que ellos llaman analíticas o vacías, o tautológicas, los solteros no son casados, y las informativas o sintéticas, el azufre es amarillo. No es violeta ni negro, es amarillo. Ese es informativo, se puede comprobar, y lo otro es una tautología, ¿no? Pero decir no robes no es verdadero ni falso, es un mandamiento, es una orden. Y las órdenes de este tipo pertenecen a una esfera diferente, ¿no? Entonces ahí viene un problema real, porque ¿cómo voy yo a deslindar, ¿no? La verdad o la falsedad de cosas que están fuera de este tipo de lógica? Claro. No, es aguda su observación.
y generalmente no se habla de la verdad de las emociones, sentimientos, etcétera. Pero yo creo que eso en parte está cambiando, en el sentido de que antes más bien se oponían la razón y la emoción, ¿no? La emoción era enemiga de la razón. Entonces, para ser racional, inteligente, había que ser frío. Y cuanto más frío, y en ese sentido, una computadora más inteligente y más racional que un hombre, claro, pues no tiene emociones. Pero eso yo creo que va cambiando en el sentido de que ya no se separan las facultades del hombre como si fueran terrenos aparte, la voluntad, la libertad, la afectividad, sino que se tiene en cuenta que el hombre es uno y que en todas las cosas intervienen todas las facultades humanas. Y por ejemplo, yo creo que una cosa muy interesante que ha aparecido es la inteligencia emocional, ¿no es cierto? La inteligencia emocional y luego las inteligencias múltiples, ¿no? Es decir, que cómo hacer para que nuestras emociones no nos destruyan, sino nos construyan. Es decir, no nos avasallen simplemente, sino que ayuden a la humanización del hombre, por supuesto, y de la mujer, ¿no? Eso por un lado, pero también cómo, al revés, las emociones pueden ayudar a la inteligencia. Yo a mis alumnos les digo algo que me parece que es importante. ¿Quién creen ustedes que puede triunfar mejor en la universidad? Un muchacho que tiene un coeficiente intelectual de más de 150, pero que no le gusta lo que estudia, porque está estudiando porque el padre lo ha obligado a estudiar lo que estudia. Un alumno que tiene mediocre coeficiente intelectual, pero le apasiona lo que estudia. ¿Quién creen ustedes que va a sacar una mejor carrera? Y todos están de acuerdo que es el segundo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí la motivación coopera al desarrollo de la inteligencia. O sea, no son compartimentos estancos. Y yo creo que en el terreno que estamos tratando del discernimiento, yo creo que hay que vigilar mucho ese aspecto que Freud descubrió, yo creo tan acertadamente, de todo el inconsciente, que es sobre todo emocional, ¿no es cierto? Pero que tiene vigencia en nuestra vida. Y si nosotros no logramos hacernos con eso, conocer y saber que eso actúa entre nosotros, pues nos puede destruir, ¿no? Y ahí, como se dice, amores que matan, pues. Bien, vamos a hacer acá la última interrupción y ya regresaremos. Este es el último tramo de una interesante entrevista que hemos sostenido con Alberto Simons, ¿no? Vea, yo le manifestaba fuera de cámaras, antes de iniciar el programa, que después del advenimiento de la sociedad informática y de la era digital, ya no había que pensar en absoluto en fenómenos reversibles de carácter histórico-social, porque eso ya había, esas dos cosas ya han llegado para quedarse, y están quedando, y van a seguir. Entonces, ya no se trata de mirar atrás, sino se trata de ver qué cosas se va a hacer con las nuevas generaciones y qué rumbo se va a tomar, ¿no? Porque si seguimos en los antiguos carriles, vamos pues posiblemente a desbarrancarnos, ¿no? Usted que durante tantos años ha sido y es profesor y es catedrático y todo, no me lo imagino a usted optimista, ¿no? Tampoco me lo imagino catastrofista, ¿no? Tampoco usted de la iglesia de la siniestrosis, ¿no? Pero exactamente cómo se caracterizaría usted. Tampoco usted está en el balcón, ¿no? Usted es actor, usted es partícipe. Entonces, ¿usted le ve un buen futuro a la humanidad? Ya no a Juan ni a Pedro, sino a la humanidad. No, y ahora hay que pensar, y no nos queda otra cosa sino pensar como humanidad. Sí. Pues ya no podemos pensar pues en pequeños países o pequeñas ciudades, sino hay que pensar mundialmente. Y en ese sentido yo repetiría lo que ha dicho el Papa Francisco. Yo no soy optimista,
ni se puede ser optimista, pero sí soy hombre de esperanza. Ujú. Yo diría lo mismo. O sea, el optimismo espera que todo, el optimista, que todo va a estar bien, que va a salir bien, que Dios sabe cómo, pero que va a salir bien. En cambio, el hombre de esperanza no espera eso. El hombre de esperanza sabe que hay mal, es consciente del mal, de los problemas que hay en nuestro mundo, etcétera, de toda esta corriente que parece ser, sobre todo en la cuestión ecológica, que va a la destrucción, ¿no? Pero sin embargo, yo tengo esperanza. ¿Por qué? No es una esperanza, creo, vana. Bueno, esperanza porque soy hombre creyente, ¿no es cierto? Soy hombre creyente y creo que no estamos soltados a la deriva, ¿no es cierto? Pero, por otra parte, digamos más abiertamente, porque yo creo que la humanidad tiene una capacidad de rehacerse. Es decir, de aún en estados que parecen totalmente destructivos, que pueda surgir caminos diferentes y que el hombre tiene capacidad de enfrentar caminos diferentes a partir de una crisis terrible, ¿no? Así como, digamos, los seres humanos crecemos a partir de crisis, ¿no es cierto? La adolescencia, pues la etapa crítica, y sin embargo lo que permite pasar de la niñez a la madurez, ¿no es cierto? Yo creo que también la humanidad va avanzando a través de crisis, ¿no es cierto? De momentos en la historia que parecen no tienen salida. Y sin embargo, después han tenido salida. Y el hombre ha encontrado salidas. Pero vean, le quiero hacer una observación. Y tampoco no me van a tachar de pesimista, ¿no? Sino este es un dato, me parece interesante. Yo hace ya una buena cantidad de años, cuando estaba en plena actuación Sendero Luminoso, conseguí por un par de días una copia de un manual que luego, según me dijeron, usó durante algún tiempo la Fuerza Armada para combatir el terrorismo, aunque después ya lo reemplazó. Bueno, pero leí rápidamente esto porque tuve que devolver la copia además, ¿no? Y en este manual, que había sido escrito por una persona muy enterada, con una serie de colaboradores, expertos en el tema, se decía una cosa que me deprimió. Y se decía, hasta donde hemos podido averiguar, el terrorismo es ineradicable. Y tenemos un solo caso, no recuerdo exactamente qué caso era, pero se refería a una localidad muy pequeña y aislada, en la que había sido posible, sí, completamente barrer al terrorismo, ¿no? Y no había recrudecido. Pero mencionaban como el único caso. Y declaraban que en muchísimos otros casos, una vez que entra el terrorismo, es prácticamente imposible erradicarlo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ejemplos, por lo menos que son hasta ahora válidos, de que una vez que entró el terrorismo, no se va, o sea, no se puede erradicar. Entonces, ¿a usted no le suscita alguna consideración deprimente este hecho? Porque vea, si entra el terrorismo y entra para quedarse, entonces van a tener que aprender a convivir con, ¿no? Bueno, justamente yo creo que el caso del Perú es un caso interesante para ver lo del terrorismo. ¿Por qué? Porque mientras que en el Perú se combatió el terrorismo con terrorismo, es decir, con la guerra sucia, violencia contra violencia, se decía, dando la lógica y la razón a los terroristas, la única manera de combatirlos es con la violencia. Ellos, su justificación para su lucha era que no era mediante la razón, etcétera, sino la violencia. Muy bien, mientras que se combatió con la guerra sucia, el Sendero Luminoso iba ganando la guerra. Iba ganando, porque se le estaba dando la razón, y entonces la escalada de violencia iba aumentando. ¿Cómo se acabó en parte
en parte estoy de acuerdo que todavía subsiste, con el terrorismo o con Sendero en el Perú. No fue por la violencia, sino fue por la inteligencia. Y la inteligencia en dos sentidos. La inteligencia como método, digamos, ¿no? Que fue la DINOES, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, el sector que lo que hizo fue hacer un seguimiento sobre todo a Abimael Guzmán y capturarlo sin una sola bala, sin una sola muerte. Y ahí se cayó como un castillo de naipes en gran parte en esto. Yo creo que esa es una lección interesante. Es decir, que mientras que nosotros creamos que es la única manera de vencer al terrorismo, lo cual no quiere decir que yo no crea que hay que defenderse frente a él, pero que la única manera de vencer el terrorismo es mediante la violencia, yo creo que ellos tienen la guerra ganada. La guerra ganada porque es su justificación, es su lógica. Los problemas humanos solamente se arreglan con violencia. Pero cuando se empieza a utilizar la inteligencia, es cuando yo creo, y el caso del Perú me parece que es sumamente interesante. Además, fíjese, en ese sentido, hemos obrado mucho mejor que lo que obró Estados Unidos con Bin Laden, que supuestamente lo mataron, ¿no es cierto? Pero a lo mejor crearon hasta un héroe. En cambio nosotros... No supuestamente, realmente. Por eso. En cambio en el Perú no. Pero ¿sabe qué? Se capturó a Abimael Guzmán, no es ningún héroe. Sí, pero a mí también me llamó la atención lo siguiente, y sin duda a usted. Todos vimos al señor Barack Obama y todo su staff de ejecutivos frente a la pantalla de televisión contemplando el asesinato de Osama Bin Laden. Sí. Bueno, fue una clarísima venganza, pero nadie dijo nada. A todo el mundo le pareció bien, pero cuando se le pregunta así individualmente, yo lo he hecho con una serie de invitados, ¿usted aprueba la venganza? No, pero ¿por qué no? ¿Qué? Es una cuestión taliónica, ¿no? Bueno, no. Y sin embargo eso sí pareció bien. Y dijo, no, es lo menos que se podía hacer después de lo del 11 de septiembre. Pues yo creo que es una de las cosas, yo simpatizo en parte con Obama, pero una de las cosas que yo creo que no tuvieron razón ni tienen razón, porque justamente eso se haya criticado o no se haya criticado directamente, pero eso no trajo ninguna ventaja a Estados Unidos, ni lo mostró como alguien superior, etcétera. Yo creo que otras maneras hubieran mostrado justamente la superioridad. A mí, en cambio, lo que sí me admira, hablando de racismo, que conversábamos antes y todo eso, que en el racismo de Estados Unidos, que yo jamás pensé que un hombre de raza afroamericana, como llaman ellos, pudiera ser presidente de los Estados Unidos, jamás me imaginé. Sin embargo, ¿cómo fue que eso que parecía inimaginable, sin embargo, fue elegido? Puede tener sus menos, sus más, pero ahí, por ejemplo, se superó una barrera que parecía insuperable, ¿no es cierto? Yo pensé que jamás daría. Otra batalla pero mucho menor que se logró es que, por ejemplo, un católico como Kennedy, en una mayoría protestante, fuera también elegido. Y se superó. Y en este caso, Obama superó. Probablemente pues la siguiente presidenta de Estados Unidos sea una mujer. Claro. Que antes no ha habido ninguna mujer. Así es. Entonces, son cosas que a veces no caemos en la cuenta, pero yo creo que son caminos de superación. Y ahí va también otra cosa. Yo creo que a veces somos pesimistas porque lo más aparente, lo que es noticia, es lo malo. Lo bueno nunca es noticia. Así es. Lo damos por supuesto. O sea, que dos personas sean amigos, que construyan algo, esto sí puede ser lo normal, lo natural. Pero en cambio, ¿qué cosa es lo que causa noticia? La violencia, los feminicidios, etcétera, los escándalos, etcétera, que es justamente lo que no vemos como natural. Sabater decía que eso se debe a que esas cosas causan noticia y atraen porque son conmocionantes. En cambio, decir, fíjense, estos dos buenos amigos y todo, eso no conmociona, no sacude. No conmociona, pues. Salvo que sea algo muy excepcional. No sé. Así es. Me están indicando que se acabó el tiempo. Le agradezco muy sinceramente su valiosa presencia aquí en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.